Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a La Escena Secreta, itinerarios de las lecturas de Michel de Certeau. Este programa y esta iniciativa del área de estudios de la historicidad de 17 institutos de estudios críticos está dedicado a reunir eh, diferentes lectoras y lectores de el itinerario textual que dejó Michel de Certeau en relación siempre a su actualidad, a lo que hoy nos pueda objetar y las preguntas que de ahí se puedan derivar. Entonces, la idea realmente de este programa, como quizá hayan visto algunos otros episodios, pues es poner a conversar a lectores. En esta ocasión nos acompaña Gerardo Muñoz. Gerardo Muñoz, muy bienvenido. Por favor, cuéntanos algo acerca de ti, de lo que haces, de algo de tu itinerario. Hola Andrés, y bueno, gracias por la invitación y me parece muy atinado conversar sobre el legado de Michel Desserteau en su centenario, eh, porque me parece en primera instancia que como dialogar con los muertos, por utilizar aquella expresión de Amadeo Bordiga, tiene, tiene su máximo interés hoy, ¿no? En, en un presente tan mitigado por el periodismo y la inmediatez. Y bueno, en mi caso, eh, obviamente mi disciplina formal o institucional es la cuestión de la cultura latinoamericana, hispana, pero en los últimos años, o la última década al menos, he trabajado bastante cuestiones de teoría política eh, ligada a la crisis de las gramáticas políticas de la modernidad, ¿no? De la crisis de la teología política y yo diría también haciendo incursiones diversas en el ámbito de lo que se ha llamado y que hemos tenido algunos cursos en el 17 sobre esto, ¿no? Lo que se ha llamado la teoría italiana contemporánea, ¿no? Que apareció un librito en la colección de Hapax de 17 sobre la teoría italiana y también, bueno, otras cosas que hay en, digamos, en proceso y otras cosas que han salido en Italia, ¿no? Como relativas al pensamiento de Gianni Carchia. Entonces, bueno, dicho todo esto, te diría para empezar que la constelación y el universo de Desertó obviamente entroniza de manera muy original con las cuestiones que nos han acechado y que nos interesan, ¿no? Y que son de importancia para el presente. Eh, Sí, Gerardo, en efecto, muchas gracias. Vale la pena decir que con Gerardo hace tiempo que mantenemos una conversación sostenida, pues entre otros asuntos e interrogantes, pues de algunas cuestiones afines a la pregunta teológica en la actualidad, la pregunta acerca de la universidad y sobre todo de los casos de pensamiento, digamos, los archivos, por decir así, o las huellas que de algún modo la propia historia eh, ha dejado o que estas huellas han resistido respecto al discurso histórico, ¿no? Es decir, como si hubieran objetos o escrituras que de algún modo establecen una resistencia con el discurso histórico debido a la complejidad que suscita hablar de eso, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues ahora, Gerardo, me da mucho gusto que estés aquí.
Vale la pena mencionar que antier, es decir, el 12 de septiembre, sacaste en tu blog Infrapolitical Reflections un pequeño texto acerca del libro que nos reúne hoy con Gerardo, que se llama La cultura en plural, que esta es la edición argentina de Nueva Visión. Ahora hay otra edición, además en castellano. Esta edición en castellano, que es realmente la segunda reimpresión, salió en 2009 con apenas 1000 copias, lo cual estos índices nos van ya hablando de cierta cultura lectora que hay en castellano. Aunque este libro realmente se editó por primera vez en francés en 1974. Eh, y este libro va a ser el que va a detonar hoy, pues, la reflexión que vayamos elaborando con Gerardo. Entonces, Gerardo, para tener un punto de partida, ¿nos puedes contar, por favor, cómo es que tú llegaste a Certó? ¿Cómo han sido tus primeras impresiones de tu lectura en general, de lo que te hayas cruzado, bajo qué registro te enteraste de los textos de Certó, etcétera? Sí, claro. Bueno, un poco para seguir con lo que habíamos dicho en la introducción del itinerario, ¿no? Mm, Un itinerario disciplinado, pero también con cierta indisciplina, ¿no? Pero yo recuerdo de leer algunas cosas de Certeau muy tempranamente, o sea, hace más de ya, no sé, 14 años, ¿no? Cuando hacía mi maestría en estudios latinoamericanos. Y me parece a mí que esa lectura estaba informada por lo que de alguna manera sigue vigente, aunque con otros avatares, otros nombres, otros marcos, si bien esos marcos y esos otros nombres no tienen obviamente la misma efervescencia que de las discusiones pasadas, ¿no? Y me estoy refiriendo a los estudios culturales. mm, Entonces, Certeau, al menos en Estados Unidos, me da la impresión que entró por el, el nexo de los estudios culturales mm, y se leía en relación con los moldes y las formulaciones de ese espacio epistémico y de la disciplina, ¿no? De Cultural Studies en un sentido amplio y del cual participó el llamado latinoamericanismo. eh, Entonces, bueno, ese fue un primer contacto. Literalmente no recuerdo qué fragmento, qué capítulo habrá sido de Certeau, ¿verdad? Seguramente algo de la práctica de la vida cotidiana, o a lo mejor algo de ese ensayo también que está ligado a la cultura en plural, de la captura del habla, ¿no? The Capture of Speech, ¿no? Libros que se tradujeron, ¿verdad? En Estados Unidos, algunos de ellos en la editorial de la Universidad de Minnesota, que yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los referentes, ¿no? De, de traducción de cultura, eh, de estudios culturales, ¿no? Y que en su momento, por ejemplo, tradujo a, digamos, a muchas de las firmas y de los nombres ligados a toda la discusión del posmodernismo, de la cultura globalizada, ¿verdad? Y ahí comenzaron a circular. Dicho esto, también me parece interesante, y de nuevo, un poco digo esto desde esta distancia, porque si mi disciplina hubiese sido literatura comparada o estudios en inglés, quizás ahí pudiera decirte otra cosa. Pero me da la sensación de que la lectura de Certeau en Estados Unidos, en los estudios culturales, es una lectura también bastante parcial. ¿M? Y una lectura que lima y aplana la, la heterogeneidad de la obra del historiador, ¿no? En ese sentido,
las contribuciones de Certeau ligadas a lo que a ti te interesa de la historiografía, ¿no? De la escritura de la historia. Así como, ya no digamos el aspecto que más me parece interesante de Certeau, que sería las investigaciones sobre la génesis del cristianismo mm, y la tradición de la mística, todo eso obviamente queda un poco opacado, ¿no? mm. Queda opacado por una cierta lectura unilateral que los estudios culturales hace de lo que eh, Desertó intentó poner en escena en esa primera etapa de los 70, ¿no? Relativa a una posibilidad de, ¿no? Generar una pluralidad de modos y de comunicación cultural en vísperas o de cara a la crisis, digamos, de la soberanía o del sistema interestatal, mundial, etcétera, ¿no? Sí. Sí, muy interesante esto que cuentas. Es algo que comentaba con Ricardo Lomnitz, que fue un entrevistado con quien hablé acerca de la improvisación en la invención de lo cotidiano o en las prácticas, the practice of everyday, que así lo tradujeron. Y hablábamos de la recepción de lecturas de Certeau estadounidenses también, que es más o menos lo que tú cuentas, es decir, coincidimos. Y eso no deja de ser interesante, dado pues toda una serie de reflexiones de políticas de la lectura respecto a las cuales, por cierto, Certeau estará siempre muy atento, ¿no? Es decir, en ir siguiendo las mediaciones lectoras de determinados textos y también de determinados acontecimientos sociales, ¿no? De su tiempo y también de otros. Y no deja de ser también interesante que las aportaciones historiográficas de Certeau en Estados Unidos hayan sido recibidas y de algún modo movilizadas, al menos notoriamente con Hayden White y después con el grupo de discusión, que es muy amplio, de esta revista importante que se llama History and Theory. Eh, Sin embargo, más allá de eso, quizá algunas cosas por aquí y por allá, eh, y sin más, menciono esto dado que hay una serie de señalizaciones y aportaciones, reflexiones de Certeau, no solo en el mundo historiográfico, sino en la cultura en general, muy atentas a las implicaciones de el lugar y la importancia de los procesos instituyentes y de la institución como posibilitadora y también imposibilitadora de ciertas dinámicas de la cultura que de algún modo no solo la disponen, la ejercen, digamos, la dominan, sino que también muestran que no todo es necesariamente gobernable. Y es curioso, dado que pues en los 60s y 70s, que es donde Certeau escribió mucho y fue bastante prolífico en su textualidad, pues eran reflexiones, por un lado, pues de un jesuita. Estamos hablando de un jesuita francés en 1960, discutiendo política y discutiendo de movimientos sociales. Y supongo que por el contexto de aquel entonces, en París particularmente, resultaba por un lado atractivo, pero también por otro lado, me imagino, desdeñado, ¿no? Porque como un padre, un cura, va a estar, es decir, el símbolo, ¿no? De la autoridad histórica, de la autoridad, ¿no? Histórica respecto a la que ha sido o contra quien se ha levantado la Revolución Francesa, en fin, va a estar opinando estas cosas. Entonces, no deja de ser curioso. Entonces, Gerardo, a mí me interesa que en este contexto, etcétera, nos puedas hablar de este libro de la cultura en plural, de tus impresiones,
La verdad es que yo pensé en ti mientras hacía, pues organizaba esta serie por como dos o tres motivos. Uno, por tu propio ejercicio de escritura. Es decir, yo ya decía antes que tú tenías un blog que sostienes de bastante tiempo ya, y sin embargo también escribes en revistas que circulan en francés, revistas que de algún modo han tomado tu consideración y tus opiniones y han circulado respecto a la política en España, pero también, como decías, en tu interés por la gramática italiana. Lo que quiero decir es que en tu propio itinerario hay un ejercicio de escritura bastante prolífico también, ¿no? Y que circula en distintos medios y que atiende de algún modo u otro las importancias de la herencia o la tradición de pensamiento. Es decir, uno si visita tus blogs puede ver libros totalmente olvidados, ¿no? Por el mercado editorial y por las discusiones editadas en 1910, como podemos encontrar la discusión del libro que salió ayer y de alguna situación que pasó en Inglaterra, yo no sé, ¿no? Entonces, esa manera de pensar me interesa mucho y también, sobre todo, de tus contactos que has tenido con diferentes grupos en Francia y en otros lugares, ¿no? O sea, como de un interés, pues, por la cultura, ¿no? En la ciudad, en la megalópolis, etcétera. Desde luego, tu interés por la obra plástica, en fin. Y por otro lado, por la propia confección de este libro, que son una reunión de muchísimos artículos y ensayos que responden a, bueno, naturalmente no a un contexto igual al nuestro, sí al pulso de estar pensando lo que va de algún modo suscitando la actualidad y sobre todo como poniendo el énfasis o la mirada no solo en la crítica, sino también en los momentos de, digamos, no equivalentes en los que la cultura y la sociedad se las arregla o se las hace, ¿no? Para elaborar un respiro, ¿no? Para respirar, por lo menos. Por eso fue que me interesó invitarte a ti a comentar este libro, respecto al cual, por cierto, me interesa escuchar tus propias impresiones. Pues yo te agradezco, ¿no? Por la invitación, porque también es una invitación para leer. En mi caso, no es ni siquiera releer, sino leer el libro de Cultura en Plural, porque no lo había leído nunca. Y entonces, ya desde ese momento, la invitación a leer un libro es un acto interesante y generoso, ¿no? Eh, y yo creo que también mm, esto puede ser un inciso a algunas de las cosas que has dicho, pero la, estos escritos de Certeau también se inscriben en un problema que me ha interesado a mí mucho, eh, que yo creo que tiene dos caras, ¿no? Que Mm, es el problema de la crisis de la legitimación política y obviamente la crisis de esa legitimación política ligada a los 70 porque bueno, uno puede decir también que la crisis de la política es de orden civilizacional o ontoteológico, que puede remontarse a la antigüedad o al pasaje y la transmisión de ese pasaje de la antigüedad a la génesis moderna. Pero en mi caso, quizás bueno, por una serie de razones, ¿no? Y alguna de ellas puede ser también ciertos déficits. A mí me interesa mucho y me ha interesado mucho pensar esa crisis en relación con el momento de los 70, ¿no? Es el momento de la crisis de la legitimidad, es el momento de una cierta transformación del orden global y de esto que llamábamos del orden interestatal, ¿no?
Entonces, obviamente que el libro de Michel Desserteau, de la cultura en plural, es un libro del año 74 y está completamente atento a esta transformación, ¿no? Que es, como digo, la transformación de eh, la crisis de las mediaciones políticas, ¿no? Y la crisis, en tanto que colapso de las mediaciones políticas, una crisis donde las capacidades y los nexos de homogenización social, de creencia, de respeto a la autoridad, obediencia, mejor dicho, ¿no? Mejor que respeto, pero que obediencia a la noción de autoridad, eh, autonomización y distinción clara entre la sociedad civil y las instituciones del Estado están siendo corroídas, ¿no? Me parece que en lugar de entrar, y aquí es un primer factor importante en la intervención de sector, en lugar de entrar por el canal de la repetición de la política, ¿no? De la teoría política, de los conceptos políticos, de la tradición, Michel de Certeau intenta encontrar otra vía, ¿no? Y esa vía es, digamos, lo que él apuesta en el libro, ¿no? Un libro de diferentes intervenciones ensayísticas. Eh, y esa apuesta está ligada a su solicitación de pensar eh, la multiplicación y la expansión de los espacios culturales y de una noción de cultura que ya no responde a una coordinación, digamos, intrasistémica de el Estado y la sociedad, sino una noción de cultura que está íntimamente ligada, me parece a mí, en mi lectura, está íntimamente ligada a el mundo de la vida, ¿no? En el sentido blumenbergiano. Entonces, esa cultura del mundo de la vida tiene una dimensión práctica y fáctica importante, que es la que Desertó quiere de alguna manera rescatar o enfatizar. La cultura como mundo de la vida significaría eh, dejar a un lado el discurso, ¿no? Y sobre todo un discurso impuesto verticalmente, ¿no? En ese sentido, yo diría que Desertó no es no tiene una noción hegemónica de la cultura, como sí la tenían los marxistas y obviamente el más importante de ellos, Gramsci, ¿no? Pero estar atento a la cultura como mundo de la vida significa atender a la cultura como modos en que las prácticas, las hablas, los hábitos, los afectos, ¿no? Toda una gama de la facticidad, ¿no? De la experiencia se conjuga y es más que una, ¿no? Es decir, por eso lo plural, ¿no? Porque la cultura del mundo de la vida no puede ser nunca homogénea y unificada, ¿no? Necesita una diversificación interna, ¿no? Obviamente, esta es la respuesta que Desertó le da a la crisis del Estado Nacional, que es también la crisis de la secularización, ¿verdad? Esto lo decía de una manera muy clara otra de las figuras importantes, yo diría, de los años 70, que fue posiblemente eh, el discípulo y estudiante más lúcido de la posguerra de Carl Schmitt, que fue el jurista alemán y teórico Ernst Bokenford. Pero Ernst Bokenford eh, nos recuerda de que parte de la crisis de la secularización es que ya no hay más homogenización, ¿no? Es el fin de la homogenización, ¿no? Entonces yo pienso que de su manera idiosincrática, Desertó se hace eco de esta condición epocal. Y para empezar, uno puede decir que el fin
El fin de la secularización homogénea es el comienzo entonces de una necesaria condición de una cultura en plural, ¿no? O de una pluralización de lo cultural, entendido como un mundo de la vida, ¿no? Como comenzaría diciendo esto, ¿no? Sí. Me llama la atención esto que señalas respecto a la importancia que en retrospectiva podríamos identificar de la década de los 70, ¿no? Es decir, la década de los 70 pareciera que es algo así como desde hoy vista como el momento en el que se cifran los, ¿cómo decirlo? Como las irrupciones, la erosión de todo el modelo que de alguna manera había estado organizando el mundo, como bien decías, con la crisis del Estado-Nación, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo la proliferación del discurso y las formas del mercado y su alianza con cierta comprensión de la democracia empezarían a trastocar, ¿no? Empezarían de algún modo a expandirse de una manera, por cierto, sumamente convincente y sumamente aceptada, debido a su propia plasticidad, por decirlo de algún modo, o por su propia manera de llegar y de ser y de atraer diferentes prácticas cotidianas o dimensiones más amplias, ¿no? Pues a una serie de, voy a llamar de fantasías, que estarían de algún modo orientadas a una suerte de bien vivir o una suerte de calma en las formas de consumo, ¿no? Y de confianza política. Entonces, es muy curioso porque es como al mismo tiempo una fisura respecto a un modelo de gobierno y por otro lado, el reencantamiento del mundo, o sea, el reencantamiento en el sentido de spell, del hechizo, o sea, como hechizarse respecto a otros imaginarios y fantasías que son los que hoy vemos, de algún modo nos han traído hasta aquí, ¿no? Es decir, que han de algún modo confeccionado la experiencia social en relación a los medios y otras cosas, ¿no? Entonces, me interesa mucho que hagas ese énfasis. Podríamos pensar en Pasolini, en Arendt, ¿no? Igual en Lacan, etcétera, de como, bueno, insertó desde luego como expresiones ya reflexivas respecto a ese problema que estaban atravesando también. Eh, Al respecto, Gerardo, me interesa que nos puedas contar o que puedas ampliar la reflexión de la secularización y el fin de de la homologación de una gramática específica de gobierno, por decirlo así, o de hegemonía, y cómo esto se va reproduciendo. Pienso en lo siguiente. Certeau en un momento habla del problema de la universidad, ¿no? Es decir, la universidad como este centro de saber que estaría dedicado a una concepción de alta y baja cultura durante mucho tiempo, cambia y ahora lo que hace es convertirse en una institución más bien de masas, ¿no? Y como institución de masas se confronta al gran problema de qué se hace una vez que se forman todas estas masas. ¿Tendrá trabajo? ¿No tendrá trabajo? ¿Qué tipo de cultura se está haciendo ahí? Etcétera. Es a lo que me refiero con la descentralización, digamos, de esta noción de la cultura respecto a la cual entonces empiezan a haber instituciones que más bien se vuelven amplias y de algún modo empiezan a expandirse en su propia sistematización sin necesariamente tener claro hacia dónde se iba o qué iba a pasar, ¿no?
No sé si quizá un signo de entorpecimiento propio del sistema, de precarización, yo qué sé. Pero al respecto me interesa escuchar cómo pensarías esas formulaciones que están aquí en este libro. Claro, quizás deberíamos dar un paso atrás con respecto a a ese término, que es el término que emplea directamente Ernst Buckenford, ¿no? De la necesaria homogenización de lo social, ¿no? Eh, para Buckenford, eh, yo creo que repitiendo, ¿no? Repitiendo una premisa que es una divisa clara y un presupuesto de la teoría política moderna, o sea, para que la secularización, en tanto que legitimidad del Estado moderno funcione y opere como cohesión unitaria de autoridad, necesita una unificación social, ¿no? Homogénea, ¿verdad? Que se reconozca en la representación política soberana. Eh, si el cuerpo de lo social comienza a fragmentarse, comienza a vincularse a aspectos y simbolizaciones que son más que la unidad de lo que representa la sociedad civil, efectivamente el consumo ahí, ¿verdad? Funciona como nueva forma de gobierno, pero también como nueva forma de fragmentación, en ese sentido de lo simbolizable. Entonces, eh, comienza a haber un proceso de liquidación de la homogenización social, ¿no? Incluyendo los religiosos también. Pero no es solo los religiosos, sino que es un proceso más orgánico, ¿no? Como la migración, aunque no es todo la inmigración, ¿no? Yo creo que cuando Desertó está enfrentado a este problema, lo está viendo en ese crisol, en esa dimensión, ¿no? De lo que él llama, muy al comienzo del libro, ¿no? Lo que él llama eh, nuevas figuras nuevas figuras exílicas, ¿no? Nuevas figuras que desertan, ¿no? Nuevas figuras que ponen, dice él de una manera también muy poética, ¿no? Que eh, ponen ponen en movimiento un nuevo tipo de exilio, ¿no? Hoy diríamos un nuevo tipo de deserción, ¿no? Ujú. Eh, ¿Deserción hacia dónde, no? Yo pienso que, claro, en los años 70 para Desertó, eh, todavía la deserción de lo social no era necesariamente un horizonte propositivo ni atractivo para él, ¿no? Y, y no hay que cuestionarlo por eso, ¿no? Eh, lo que, lo que él quería buscar lo que él sí quería buscar, me parece a mí, era un lugar en donde se pudiera aterrizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Desertó es un pensador y me interesa saber qué piensas tú y los otros involucrados en esta serie sobre el historiador, ¿no? Pero sí me parece que Desertó es un pensador realista, pero realista en el sentido no, muchas veces se entiende realismo en política o en el derecho como una especie de oportunismo, ¿no? Como una especie de oportunismo de valor. No en ese sentido de realismo. Realista en el sentido de que tiene la visión puesta en las mutaciones concretas de su momento, de su presente, y quiere intervenir ahí contra todo tipo de ilusión o de idealismos compensatorios, ¿no? Si hay colapso de la secularización en el aparato de la homogeneización social, eso significa que hay compensaciones culturales
que ya están de alguna manera eh, siendo construidas, ¿no? Están cocinándose, si uno quiere, ¿no? Y me parece a mí con claridad que lo que buscaba Desertó en esa serie de intervenciones era eh, ampliar, ¿no? Ampliar el eje reflexivo, ¿no? Ampliar el marco reflexivo en el que esas, ¿no? Esas cocinas culturales, ¿no? Esas cocinas del mundo de la vida pudieran tener cierta legitimidad, no por lo que la fuerza, una nueva fuerza estatal pudiera comandar, sino más bien por lo que ellas en sí mismas podían comunicar, ¿no? Y aquí hay otro aspecto importante, ¿no? Uno puede decir que justamente por la riqueza, por la imaginación y por la plasticidad mm, intelectual de Desertó, ¿no? Ofrece algo que va más allá de Wokenford, ¿no? Que es poner el énfasis en la comunicación y en el lenguaje de estas nuevas formaciones culturales, ¿no? Tal y como hemos dicho de la cultura, no en un sentido, eh, digamos, letrado ni literario, ¿no? Aunque tampoco excluye esa forma, pero sí vinculados a las formas de vida, ¿no? En ese sentido, eh, es muy receptivo, Desertó en este libro, a el problema, eh, el problema en el que se encontraría la lengua en medio de esta crisis, en medio de eh, este colapso de la legitimidad y de la autoridad, ¿no? Y que al final del día, el colapso de la autoridad y la legitimidad no es otro que la aceleración a la pulsión de exclusión. No es otra cosa que eso. Es decir, ahí donde hay un hueco de legitimidad, ¿no? Y se instala una forma de gobierno efectiva, lo que hay es una maquinaria de exclusión, ¿no? De exclusión. Entonces, claro, para nosotros hoy, y no sé si con esto me estoy adelantando mucho a nuestra última parte, ¿no? Pero la cuestión para nosotros es si la astucia de esa máquina de gobierno, y es lo que nos separaría, digamos, de la década del 70 al presente, si la astucia de la máquina del gobierno ha sido capaz también de capturar y de vaciar las posibilidades culturales que se asomaban con la pluralidad cultural y ofrecer entonces también una eh, toda una gama de opciones, ¿verdad? Eh, de la cultura, en lo que también se vacía las las posibilidades del habla, de la comunicación, ¿verdad? Y que yo obviamente ligaría a cierta aceleración cibernética, ¿no? Una palabra que no aparece en Desertó, pero que está ligada con la época y con su apuesta, ¿no? Es decir, porque no es menor que la cibernética como nuevo dominio de atenuar, esta es la palabra clave, ¿no? De atenuar los procesos de heterogeneidad social, es decir, del fin de la homogeneidad social. La cibernética aparece como un mecanismo de atenuación, está ligado íntimamente a la lengua, ¿no? Está ligado literalmente al problema de la lengua, ¿no? Entonces, cuando Desertó dice que hay un riesgo en que la lengua se convierta en algo meramente, eh, claro, por la autoridad, ¿no? Por el poder. La lengua se convierta en un funcionamiento, en un mecanismo de blasfemia, ¿no? Eh, creo que está indicando algo que hoy en día, pues, me parece a mí que estamos viviendo de alguna manera, ¿no? Es decir, que
el mecanismo de distribución de un proceso, de una serie de procesos de cultura sobre el habla, eh, genera por un lado una aceleración bueno, de ruido, de incomunicación en medio de la expansión de la comunicación, ¿no? Y a la misma vez aplana o excluye, ¿no? O vuelve blasfema todo tipo de posibilidad de lengua o de voz que, que no se registre en esos mecanismos de atenuación, ¿no? Sí, sí, muy interesante lo que nos has contado. Es curioso cómo lo que decías tú en tu formulación de la aceleración cibernética o sea, hay algunas señales de eso en el libro en menciones como IBM, ¿no? Es decir, me llama mucho la atención que menciona esta marca de ordenadores. De algún modo entendía que ya estaba el problema material y de ahí, ¿no? O sea, el problema material del lenguaje, etcétera. Claro, en una emergencia de lo que hoy será pues el lenguaje común, ¿no? Que hablábamos todo el tipo de computadoras, etcétera. Y eso es muy interesante. Me llamó también mucho la atención, Gerardo, que hablaras de dos cosas. Uno, de esta captura, o tú nombraste la aceleración de la destrucción, o que de algún modo activa esta máquina hegemónica, ¿no? De los gobiernos de la pluralización. Porque precisamente es una aparente contradicción que en la proliferación del mundo de la comunicación, la lengua o las lenguas, o los lenguajes más bien, que están conduciendo esa ampliación o esa expansión, de pronto sean experimentados como imperativos. O sea, son imperativos, ¿no? Es el imperativo del lenguaje expandiéndose y de algún modo ocluyendo la destrucción de esa propia expansión, que serían precisamente estos espacios culturales, digamos, que no necesariamente quieren rendir tributo a lo dado o a lo mismo. Ujú. En ese sentido, me parece muy interesante cómo voy a retomar e insistir en el capítulo acerca de la universidad, dado que, claro, o sea, pensemos que Certeau está pensando la universidad de los 70, particularmente la condición francesa eh, de su contexto. Sin embargo, creo que o sea, no podemos, no se reduce a ese regionalismo su reflexión, se puede ampliar. Y vemos que es precisamente esta imperativo, digamos, de los lenguajes universitarios ya tecnificados para ese momento, quizá no se podían ver, pero en retrospectiva es claro hasta cierto punto. Y me interesa mucho cómo hace el énfasis de algo respecto a lo cual hoy es común, o sea, es una conversación común, pero que quizá en ese entonces no. Y es lo siguiente, que las universidades funcionaron en la modernidad del siglo XX, particularmente después de la posguerra, como horizontes sociales o esa era la promesa, ¿no? De la mejoría de vida. Entonces tú estudiabas la universidad y con tu profesión ibas a tener un sueldo que te iba a permitir comprar una casa y quizá mandar a tus hijos también a la universidad, ¿no? Este ascenso burgués, como le llamaban, ¿no? Y esto de algún modo se materializó en el mundo, es decir, hay una verdad en ello, ¿no? Es decir, es todo el proyecto de lo que Bauman hablará como
la modernidad sólida, ¿no? Y bueno, yo creo que la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, se benefició hasta cierto punto de eso, ¿no? Sin embargo, llega un momento en el que la expansión de la ciudad, que es su naturaleza, por cierto, expandirse, desordenarse, ¿no? Es como su propia voracidad la que la anima. Y con ella las instituciones que viven de ella o efectos de la propia ciudad, como las universidades, desde la Edad Media, pero bueno, hoy también pues empiezan a ampliar sus aulas. Entonces, todo el horizonte campesino, agricultor de la ciudad, de las ciudades que lo reciben, ¿no? A las generaciones jóvenes, aquí en México le llaman de los oficios, es decir, los hijos de los plomeros, de los carpinteros, empiezan a matricularse a la universidad y de pronto son demasiados y de pronto no hay trabajo para todos y ese horizonte más bien lo que produce es una clase trabajadora muy precarizada, porque ahora tienes un título universitario y los espacios en los que podrías llegar a ejercer ese trabajo, ese saber hacer, ese saber vivir, no tienen lugar. Y lo que sí tiene lugar son trabajos de algún modo que de hecho despojan incluso del oficio, ¿no? Es decir, de ese saber hacer de la generación anterior. A lo que voy con este caso es que me interesa mucho cómo Certeau también ve y pone en relieve el lugar del discurso del saber en todo esto, en toda esta crisis. Es decir, el saber lo que estaría propiciando es una estupidización social, en el sentido de un cercenamiento del saber vivir y del saber hacer. ¿Qué piensas tú al respecto, Gerardo, de eso y además en su relación con la actualidad? Que bueno, pareciera que se ha agudizado, ¿no? Pero me interesa saber qué piensas, porque hay muchos como elementos en juego, ¿no? Ciudad, universidad, trabajo, etcétera. Sí, me parece que ahí das en algo clave que, que tiene que ver con una tensión, yo diría, eh, que hoy, a ciertas décadas que nos separan del texto de Certeau, podemos comprender con un poco más de claridad, que es la, la tensión entre la cultura y la técnica, ¿no? Eh, en el sentido en el sentido de lo que tú dices, ¿no? De cierta atrofia de ¿no? De las técnicas, de las técnicas menores o de las técnicas prácticas que se atrofian con la especialización ligada a una dimensión ontoteológica de la técnica. Digo ontoteológica de la técnica porque efectivamente, ¿no? Como sabemos, la tecnología no son las técnicas, ¿no? Sino que es su disposicionalidad o su captura, ¿no? Su organización para cierta reproducción abstracta, no desligada del valor, ¿no? Entonces, yo creo que en este punto también hay una separación en el horizonte de Certeau y el nuestro, en el sentido de que a mí me parece que todavía en la década del 70 desertó como muchos otros, ¿no? No hay ninguna diferencia. Eh, Desertó como muchos otros. Todavía pensaba que era posible una reforma interuniversitaria, ¿no? Como espacio ligado a también el mundo de la vida de las culturas y posiblemente de los saberes también, ¿no? Yo creo que hoy en día no podemos decir lo mismo. O sea, es muy naif, sobre todo pensando en los Estados Unidos,
que la cultura, en el sentido más amplio de la palabra, pudiera ser, para utilizar otra expresión también, desertó, que por cierto reaparece, curiosamente, uno puede decir décadas después en la obra de otro francés, ¿no? En Bruno Latour, que es un lugar de aterrizaje, ¿no? Sí, Un lugar de aterrizaje. La cultura para desertó también no es un lugar de un presupuesto, de nuevo, no es un dispositivo que él busca crear para reunir a la gente, al mundo de la vida, sino que es el lugar donde el mundo de la vida tiene que construirse y llegar hacia él, ¿no? Un lugar donde aterrizar. Yo creo que la universidad contemporánea ya no ofrece, y me parece que Estados Unidos es un, como se diría en inglés, ¿no? Es un case in point. Es decir, es el lugar más robusto donde se pudiera medir o examinar esa hipótesis, ¿no? La universidad no es el lugar de promesa ni de aterrizaje para una estabilización entre la, las formas culturales de relacionarse, ¿no? Y la división de los saberes eh, que la proporcionan, ¿no? Y esto queda claro, tú has dado una razón, has dado una razón, digamos, sociológica o de tipo de economía política, ¿no? De que efectivamente la universidad masificada, eh, que ya veía desertó, eh, se conecta muy bien con un cierto principio de ilimitación del capital y la hace implosionar en tanto y en cuanto a su promesa, ¿no? De un mundo de vida, de un mundo económico estable para los profesionales, digamos, ¿no? Pero yo diría también que la universidad contemporánea eh, es una universidad que principalmente funciona como lugar de las demandas y las exigencias de la tecnología en el sentido ontoteológico. Y todo lo demás, es decir, la cultura, la posibilidad de otros saberes, ¿verdad? A final del día, lo que en su momento, obviamente Kant y luego Derrida llamaron la división de las facultades, ¿no? La división de las facultades se desploma ante la realidad de la exigencia tecnológica eh, administrada, ¿no? Entonces, eso sí no significa eso no significa que no existan humanidades o intercambio cultural o de hablas en las universidades, pero lo que sí decimos es que todo eso es ya simplemente residual, ¿no? Residual a la cuestión de la tecnología. Entonces, hoy en día, ya para acercarnos a un presente, yo diría que demasiado inmediato, ¿no? Porque al final no se trata de esto, sino es un proceso mucho más lento y más complejo, ¿no? Pero hoy en día la manera en que en Estados Unidos, y esto es algo que sí estamos viendo con una exactitud geométrica casi, la manera en que todas las instituciones de educación superior se han acoplado a el despliegue de la inteligencia artificial, no demuestra que los administradores o que los directores o que los científicos de tal o más cual departamento o facultad sean, eh, sean actores de alguna manera eh, mm, eh, amigos de compañías o de firmas tecnológicas, ¿no? No, al contrario, demuestra que el devenir de la universidad está completamente ligado al devenir de la tecnología, ¿no? De ahí su acoplamiento tan perfecto, ¿verdad? Y desde ahí uno puede cuestionar hasta qué punto bueno, y obviamente este es el gran tema, el gran tema de Heidegger, ¿no? En su momento, uno puede pensar hasta qué punto
cierta fe o cierta apuesta en las humanidades como lugar originario de la universidad moderna fue eh, demasiado naif para realmente apostar por la eh, posibilidad de hablas o de cultura, en el sentido incluso que lo está pensando Desertó. Eh, a comienzos del siglo XX, esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero a comienzos del siglo XX, el gran filósofo italiano Carlo Maekstader dijo, hacia el final de su libro de la persuasión y la retórica, que en el futuro solo habrá o solo tendremos acceso a un lenguaje de términos técnicos, ¿no? Solo tendremos acceso a un lenguaje de términos técnicos, ¿no? Y yo diría que el espacio de la universidad hoy, como espacio de la reproducción de la técnica, es el espacio donde el único lenguaje que hay es el lenguaje de los términos técnicos, ¿no? Obviamente separados, ¿verdad? Completamente separados, alienados de eh, lo que Michel Desertot llamaría las culturas en plural, ¿no? O la cultura en plural. Porque son términos de una abstracción que responde a las necesidades de la técnica y no necesariamente, o en modo alguno, a las necesidades concretas del mundo de la vida, ¿no? Entonces, ahí me parece que tenemos una cierta distancia con el horizonte, ¿no? mm, de Michel Desertot en cuanto a la universidad, eh, como promesa, ya no solo como promesa, sino también como lugar en donde pudiera darse un intercambio y una puerta giratoria, ¿no? Entre, como decías tú, entre culturas bajas y altas, entre, bueno, formas de comunicación en alteridad, ¿no? Que es otra de las cosas que él menciona. Sí. A propósito de esto último que mencionas de la alteridad, resulta interesante cómo Certó al momento de poner atención en estas tácticas que él nombrará, digamos, las tácticas serían la dimensión del mundo de la vida respecto a las estructuras que él nombrará estrategias, ¿no? Entonces se impone una estrategia y las tácticas son las prácticas del lugar en ese marco. Y estas prácticas del lugar, que son las tácticas, no tendrían necesariamente que estar subordinadas o identificadas a los imperativos de la estrategia, ¿no? Siempre habría desfases, pues. Y me interesa eso de los desfases, de las tácticas mismas, dado que Certeau entendió a mi gusto algo que quizá hoy valga la pena plantear. Y es que las tácticas suceden en todos lados. Es decir, no es un problema de clase, no es un problema tampoco de la identidad del sujeto en la historia. No es un problema tampoco de privilegios de algún orden o de algún tipo de subalternización, ¿no? Del mundo. A lo que me refiero es, como estamos en la figuración del mundo como estrategias, dado que las estrategias serían esos efectos de algún modo que logran limitar y regular los lenguajes, las prácticas, etcétera. Cuando Certeau propone esta dimensión y propone la dimensión de la táctica, más bien lo que está haciendo, y a mi gusto es un síntoma interesante de la elaboración del pensamiento de Certeau, pero también más ampliamente,
es que se da cuenta que la opresión, digamos, los efectos de dominación de la técnica misma, está irradiándose hacia todos lados y más bien de lo que se trata es de algún modo salvaguardar la experiencia del mundo de la vida bajo cualquier situación, evidentemente con sus particularidades, ¿no? O sea, no es lo mismo salvaguardar el mundo de la vida en un lugar que en otro. Sin embargo, me parece que eso establece una mirada o un tratamiento, una lectura desde un punto de vista en el cual ya no se puede explicar entonces únicamente el presente y la historia misma de una manera moral. O sea, el código de historización ya no es moral, buenos contra malos, opresores contra oprimidos, sino formas implantadas de la tecnificación en relación a las apropiaciones y desapropiaciones tecnológicas que se pueden hacer y la proliferación de lenguajes que eso va suscitando, que al final son los que van dejando, digamos, eh, la estela de la imposibilidad del cierre hacia una unidad o hacia una sola verdad o hacia una sola explicación. Y esa modalidad de pensamiento, a propósito de la alteridad y de lo otro y de las diferencias, es muy distinto al que podríamos encontrarnos hoy, que regrese el sujeto histórico, o bueno, regresa o nunca se fue, yo qué sé, o que se defiende mucho, digamos, las políticas de la identidad como si estuvieran destinadas a sufrir y de algún modo estarían esperando alguna reivindicación, ¿no? En el curso de la historia para posicionarse. Entonces me interesa mucho eso porque es una noción de alteridad muy interesante que se da en los setentas, en este libro, y que a mi gusto permite, como decías tú, comprender a Michel Certeau como un historiógrafo realista, en el sentido en el que está muy atento y a esas observaciones, ¿no? Entonces me interesa escuchar cómo ves tú esto, o sea, este planteamiento que de algún modo está aquí, que de algún modo será su guía para pensar. Y por otro lado, me interesa, dada tus propias intervenciones acerca de la megalópolis, etcétera, eh, que puedas ahondar un poco o pasar por esto que Certeau nombró como el imaginario de la ciudad, que sería la condición entre técnica y quizá lo plural o las tácticas en la actualidad, para irnos enfilando al cierre, ¿no? Sí, creo que ahora en esta intervención tuya salen cosas muy notables que nos ayudan a definir y arrojar una luz eh, más clara al lugar de Desertó, ¿no? Porque para volver al inicio digamos, el marco, ¿no? De la época, el marco epocal, ¿no? Habíamos dicho que es el momento de la crisis de legitimidad, ¿no? Y la crisis o el fin de la homogenización, ¿no? Claro, al decir esto, estamos diciendo que es la crisis del Estado moderno y junto con el Estado moderno es la crisis de aquello que lo sustenta. Y aquello que lo sustenta es el derecho moderno positivo, ¿verdad? El positivismo jurídico, que intenta, fue un intento de neutralización de la moral. Eso es al fin y al cabo cierto ímpetu hobbesiano de aquí lo que manda no es la verdad, sino la ley,
¿no? Non veritas facit legem. Eh, y que roto eso, es decir, roto la matriz que sustenta a la forma estatal, eh, lo que aparece es un tipo de, efectivamente, de guerra de moral, ¿verdad? De moralismos enfrentados, ¿no? Moralismos enfrentados. Esos moralismos enfrentados, desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, no es nada nuevo, pero están exacerbados con la crisis estatal. Esos moralismos enfrentados es la guerra cultural, curiosamente, ¿no? Por eso es que por eso es que la apuesta de Desertó es tan, o sea, nos descoloca o pudiera descolocar a muchos, ¿no? Que están entrenados a pensar en el moralismo de una guerra cultural, ¿no? Esa guerra cultural no es más que el sobrevenido, no es más que el efecto de la crisis del positivismo moderno que lleva a moralismos enfrentados, ¿no? Y si gana mi moral, entonces expandiré el cerco de mi dominación y al revés, ¿no? Pienso que la apuesta de Certeau de pensar una cultura en plural desde el mundo de la vida es desde el mundo de la vida y desde la comunicación. Me parece que debemos agregar esa palabra ahí, ¿no? Desde el mundo de vida y la comunicación. Es una importante apuesta para salir efectivamente, ¿no? De cierta moralización de la política. Y en ese sentido es muy contemporáneo, ¿no? Porque, digamos, ¿qué es hoy la política sino la moralización de la política, ¿no? Así es como podemos definir la hegemonía. Es decir, al final del día, la hegemonía es la moralización de la política que lleva a la política a su fin, ¿verdad? Esto es algo que lo dice explícitamente Gramsci en uno de sus cuadernos. Dice, la política nuestra disuelve la política en moral. Eso lo dice Gramsci. ¿Eh? Efectivamente, se le agradece la sinceridad, ¿no? Una sinceridad descriptiva, porque es así como opera, digamos, hoy en día la política, ¿no? Dicho esto, claro, yo pienso que el límite de Certeau está ahí donde se anuncia su propuesta. Y es que, claro, Desertó tampoco está en condiciones, a menos en este libro, quiero decir, ¿no? Ya si tendríamos el tiempo de analizar y de considerar, de una consideración de su obra total, ya sería otra cosa, ¿no? Pero en este libro, que habla muy bien de su modestia también, ¿no? Es decir, de su anti-utopianismo, que también es muy de los 70 esto. ¿M? Es muy de los 70 porque tú mencionabas a Pasolini, ¿verdad? Pero pudiéramos mencionar otros nombres italianos para los que ya dándose cuenta en los 70 de hacia dónde iban las cosas, tenían muy claro que la utopía, es decir, la apuesta utópica, la apuesta utópica hacia el futuro, era la apuesta utópica del capital, es decir, de arrollar a todo el mundo de la vida, ¿no? Y Desertó no quiere apostar por una utopía, claramente, ¿no? No quiere apostar por una utopía, está, eso sí, marcando un umbral sobre cómo evitar eh, caer en la moralización absoluta de la política, ¿no? Más allá de, me preguntabas también sobre la megalópolis o la metrópolis y la polis, ¿no? Más allá de que eh, Desertó a lo largo del libro mencione eh, cómo los comienzos de reforma o los lugares de invención de una comunidad deben darse a través de la estabilización de la política, ¿no? Incluso para él, en capítulo 7 nos dice que la política miope, dice, la política miope es la que rechaza, ¿no? Es la que rechaza
entender eso que tú llamabas las estrategias, ¿no? Las estrategias y las funciones, ¿verdad? Ahí donde se experimenta el mundo de la vida. Sin embargo, también nos dice Desertó que hay otra política más lúcida, más audaz, ¿verdad? Que estaría en condiciones de comprender la diversidad de los símbolos, de el movimiento de ese mundo de la vida y que por lo tanto ofrece una nueva reorganización, ¿no? Bueno, esto obviamente es muy interesante. Por un lado rechaza la moralización, ¿no? Hegemónica, ¿no? El rechazo de la moralización de toda hegemonía y también justo con la cuestión de la universidad, nos preguntaríamos hoy, claro, ¿qué podemos decir, qué podemos hacer con esa reinvención, ¿no? Es decir, porque, a ver, para decirlo de esta manera, claro, ¿no? Si Desertó piensa que el mundo, o sea, el mundo de la vida tiene que, tiene que despejarse en cuanto a sus modos en sus modos de ser e interactuar e intercambiar, en sus modos de comunicación ampliamente entendido. Entonces, efectivamente, eso puede generar un mundo político diverso y nuevo, ¿no? De otro comienzo, de un nuevo comienzo, dice él explícitamente. Sin embargo, si se lee eso como una propuesta directamente política, entonces ahí estaría filtrándose la moralización, ¿no? Yo pienso que es más atractivo hoy, ya que tú insistías en la lectura de Desertó y de ¿no? De esta serie de conversaciones sobre su obra, es más atractivo leer a Desertó como un pensador que deja la, la fundamentación política a la espera, ¿no? Eh, a la espera y pues eso, ¿no? Sin principio necesariamente eh, legible y localizable, ¿no? En ese sentido, a mí me pareció que uno de los momentos más felices y más poéticos, ¿no? Del libro es cuando Desertó define la cultura como una noche inarrable, o no sé cómo se habrá traducido en castellano, ¿no? Yo he leído la edición en inglés de Minnesota Press y lo han traducido como The Culture is an Untold Night. Es una noche todavía que no se ha contado, ¿verdad? En la que revoluciones de tiempos anteriores se mantienen invisibles, adormecidos, doblados en sus prácticas. Pero hay mariposas y, y cucuyos, ¿no? Mm, Que habitan en ella y que son la traza de una promesa de otro día que vendrá, ¿no? Yo pienso que esto que dice de la cultura, también se puede decir de la política, ¿no? ujú. Sí. Es interesante cómo, en este sentido, Certó en su forma, como decías tú, poética, pone en relieve la noche oscura, que es toda esta figura mística además, ¿no? O lo que podríamos denominar también en ese registro la página negra, eh, para referir a la cultura, dado que a diferencia de lo que podríamos pensar en el sentido de que la cultura es lo visible y lo reconocible y la transparencia de las prácticas o de los signos, parecería que aquí entonces Certeau se posiciona en un lugar en el que más bien lo que le interesa son las movimientos, voy a decir así, subterráneos respecto a la sensibilidad impuesta
que reconoce en todo algo así como una identificación cada vez más acelerada, inmediata, figurativa y reconocible, o intercambiable, o si quieres tú, consumible también, ¿no? Es decir, Certo entiende que en la cultura hay un montón de movimientos de emergencias y de contradicciones, porque claro, o sea, todo esto es conflictivo, ¿no? Es decir, la cultura es esencialmente conflicto, es esencialmente la tensión entre lo amorfo, entre lo innombrable y su expresión, entre lo que de algún modo no tiene un lenguaje todavía y cómo éste va violentando la epidermis, ¿no? Social o el tejido, la sociabilidad misma, para que puedan brotar precisamente esos luciérnagas o es mariposas o desde donde se pueda desgarrar algo para que puedan salir sus pájaros, ¿no? Siguiendo esta imagen. Y eso me parece muy interesante, Gerardo, no solo por su afinidad, quizá en cierto sentido, a la infrapolítica, sino a la manera en la que pone el acento en la dimensión existencial, pues, de la sociedad y también de los individuos, ¿no? O sea, de las personas. ¿En qué sentido? En que Certo me parece que si bien aquí hace un buen de reflexiones de diferentes registros, hay uno existencial en el que parecería hacer preguntas al lector, en el cual tú te preguntas, ¿no? Bueno, lo que hago en mi vida está determinado por qué situación, o sea, por qué situación de la dominación, por decirlo así, y qué estaría morando o habitando, qué de las decisiones de cada quien estarían de algún modo en esa región oscura. Y es curioso porque esa región oscura, tan insoportable hoy para la dinámica de la vida en general, a mi gusto va a otro tiempo, ¿no? Va a otro tiempo. Se dirige hacia otros nortes, hacia otros horizontes, hacia otros itinerarios que no son necesariamente las del éxito, por decirlo así muy rápidamente, o de ciertas dinámicas que arrastran socialmente a todos nosotros, ¿no? El turismo, vamos a decirlo, la exposición en redes sociales. O sea, a lo que me refiero es que Certo se va a esa, también a esa dimensión de la pregunta de la existencia, como de qué está jugando, ¿no? En dónde se está jugando el deseo, podríamos decir, de cada quien. ¿Y qué se hace con eso? Y al respecto me interesa mucho el cierre del libro, que me gustó mucho desde que lo leí porque hace una referencia en la última oración a este libro de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? De Carlos Castaneda, eh, y que dice que la cultura es solamente análoga a la sabiduría que Don Juan, el brujo yaqui de Castaneda, definía en el mismo sentido de que cada uno controla su vehículo como el arte de controlar su locura, ¿no? Algo así es este castellano. Y eso último me llama mucho la atención porque de algún modo creo que se relaciona, Gerardo, y con esto me gustaría preguntarte y ya cerrar, ¿cómo relacionas esto, es decir, la cultura, la noche oscura y como el arte de controlar la locura, que no es someter la locura, no es dominar la locura, sino controlar en el sentido del vehículo, ¿no? De conducir, podríamos decir. Respecto a esto que tú mencionabas hace rato, de la aceleración de la destrucción o de lo que recientemente, junto con, bueno, en este proyecto tuyo del que comentamos de Tiempo Roto, de Moreiras, hablábamos de la pulsión de muerte.
Es decir, habría una aceleración de la destrucción, por un lado, y la propuesta sertoliana aquí sería el arte de controlar la locura, de vehiculizar, de conducir, de orientar, ¿no? Al respecto me interesa escuchar qué piensas de todo esto para cerrar, Gerardo, porque me parece interesante, ¿no? Sí, creo que ese es un buen punto para cerrar, eh, por varias razones, Ujú. pero en, en específico, eh, la pregunta que nos debemos hacer sobre, sobre Certeau, en este libro, de, de lo que él entiende por cultura, em, lo que, lo que pasa por lo que tú llamaste antes también es las estrategias, ¿no? Em, es, tiene que ver, por decirlo de una manera, ¿no? Tiene que ver con este tropo, ¿no? Con esta imagen de lo nocturno, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente en Desertó, y eso lo dicen también con claridad los comentaristas del libro, digamos, los comentaristas que prepararon el aparato crítico del libro en la edición en inglés, que el ámbito de los estudios culturales, ¿no? Que de nuevo, no es que Desertó se agote ahí, ¿no? Pero todavía Desertó está pensando en la pluralidad del espacio como espacios públicos, ¿no? Eso es algo que enfatizan estos comentaristas en el, en el aparato crítico. Y efectivamente, ¿no? Hemos mencionado la ciudad, hemos mencionado la universidad, eh, hemos mencionado la escuela, hemos mencionado la política, que son, al final del día, en el sentido weberiano, espacios o esferas de la praxis o de la acción humana, ¿no? Y yo diría que esos espacios de la praxis humana, que son espacios al final del día de la configuración, ¿no? De la configuración genética de la modernidad, también están en crisis hoy o han perdido su autonomía. Entonces, creo que deberíamos reflexionar sobre cómo le pudiéramos sacar las consecuencias de alguna manera a esa figura de Certeau sobre el espacio nocturno, ¿no? Sobre la cultura como espacio nocturno. ¿En qué sentido? En este sentido muy, muy específico. En el sentido de que si queremos adentrarnos a ese espacio oscuro, ya no es posible. Es decir, no podemos entenderlo de manera metafórica. Ya no es posible que ese espacio oscuro sea simplemente una una condición, una condición epistémica para la inserción de otros saberes en esos espacios. Lo que debemos pensar es si es posible abandonar como tal la, lo que es una especie de ruina del espacio público, ¿no? Y que la noche oscura tenga lugar en lugares intersticios, en lugares de intersticios, ¿verdad? Entonces, aquí es importante recordar, ¿no? Lo que también veía en momentos, en una, digamos, en otro momento de conflagración, de interregnum, eh, Hannah Arendt, cuando al comienzo de su introducción al libro de Hombres en una época oscura, ¿no? En inglés fue titulado como Men in Dark Times, Mm. donde en Men in Dark Times al comienzo parafrasea a Heidegger y dice esa formulación muy bonita, ¿no?
todo, toda la luz de lo público oscurece. ¿No? Toda la luz de lo público oscurece. Entonces, me parece que ambas sugerencias en momentos de colapso pudieran conjugarse, ¿no? Eh, Toda la luz de lo público oscurece y la cultura es el espacio de la noche, ¿no? Desertó. Eh, a mí me interesa, en todo caso, eh, impulsar o desplazar a Desertó a un lugar que no necesariamente quede ligado a las ruinas de lo público, ¿verdad? Eh, pero claro, ir más allá de lo público pudiera malentenderse como efectivamente un lugar de la locura, ¿verdad? El lugar de la noche psicótica que sabemos de Hegel. Sin embargo, ese no es la cuestión, ¿no? Me parece que hay que entender los lugares de la noche, ¿no? Los lugares de la noche como eh, espacios de comunicación, de interacción, de intercambio de palabras, que ya no estén anclados en el tráfico de el valor garantizado y de alguna manera expuesto por los lugares comunes de la retórica, en lo que se ha convertido, digamos, lo social y el espacio público, ¿no? Hoy en día de manera más intensa que obviamente en el tiempo de Certeau, ¿no? Entonces, para mí, esa noche oscura de la cultura es efectivamente muy atractiva porque le da un nombre a la salida de lo que Arendt decía con Heidegger, ¿no? De que la luz de lo público oscurece. Es decir, no, nos debemos entonces a la búsqueda de una noche de una noche de lo no público, ¿verdad? Pero que no significa, yo creo que no significa el misticismo de la noche oscura, ¿no? Aunque la figura del místico es extremadamente sugerente, ¿no? Y nos llevaría a a otro episodio, también de la mano de Desertor, ¿no? Pero de momento simplemente decir eso, ¿no? Decir que una manera de radicalizar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, de leer a pelo con nuestro presente, es eh, comprender, ¿no? Deslocar la noche más allá de lo público, ¿no? Que es de alguna manera ya también, diríamos, que un desertor, ¿no? Es también lo que ya todos hacemos, ¿no? Es decir, creo que en muchos lados donde hay palabra, donde hay comunicación, ocurre en la noche, ¿no? Es decir, ocurre en lugares que no están validados, garantizados, eh, positivizados por la cadena de la retórica, ¿no? La cadena de la retórica en el sentido de que aquí es donde ahora puedes hablar, ¿no? Es una cosa que le gusta mucho al constitucionalismo norteamericano, ¿no? Que llaman de time, place and manner, ¿no? Es decir, puedes decirlo todo, pero siempre y cuando estés regulado por esos tres vectores, ¿no? De tiempo, cuándo, dónde y cómo, ¿no? Pero claro, si ese diagrama regula el habla, entonces el habla es simplemente un molde muy reificado, ¿no? Nada, me parece a mí que la noche desertó es simplemente entonces eh, una noche no dada al heliotropismo público. Mm. Sí. Sí, muy interesante esto que dices. Me llama la atención, solo quizá para seguir discutiendo esto, que me parece que es la, por decir algo así, una perla del libro, ¿no? En la noche oscura, de la cultura, es lo siguiente, y que, claro, Certó en su itinerario, digamos, más amplio, excediendo un tanto este libro, le interesa en la fábula mística reconocible en el volumen uno y 2
que claro, a Certeau le interesa cómo la mística aparece como noche oscura en muchos sentidos, entre ellos en o sea, en una condición de estos personajes, de los místicos, pues, del siglo XVI y XVII, en los que dejan de reconocerse o identificarse con la tradición y la iglesia, las instituciones y los modos de hablar que estaban destinados a asegurar su lugar en el mundo, y eso les lleva en un desconcierto a tener que moverse. Y ese movimiento, si no es aquí, será aquí y se dan cuenta que pues tampoco es aquí y no es acá y no es acá y sucesivamente. Y esos desplazamientos van produciendo lenguajes, glosolalias en un momento también, ¿no? Es decir, se mueven entre el espacio dado, que son las órdenes religiosas, el mundo, etcétera, y sin embargo, al no poder hallarse en ninguno de estos espacios que no son públicos, sino son los espacios, diríamos, retóricos, propiamente del mundo medieval, etcétera, tienen una fuerte filiación con la escritura y la circulación de pequeños panfletos. O sea, lo que quiero decir es que donde se da esa expresión, esa escritura, esa modalidad de decir, es por las tecnologías de ese momento que resultaban novedosas, inéditas, que no aparecen como sistema, que aparecen desautorizadas, que se autorizan ellas mismas, digamos, en su propio decir, y que en ese sentido aparecen ellos como figuras salvajes respecto al orden, ¿no? Locos, eh, alumbrados, etcétera, ¿no? Bárbaros, yo qué sé, indios, etcétera, ¿no? Como todas estas categorías. Y solo me interesa subrayar eso porque me parece que lo que has dicho, entonces pone en relación con este otro espejeo histórico, ¿no? Pone más bien un énfasis en pues en ese camino no público, que no significa que sea únicamente privado, justamente, o sea, no se juega en esa binomio, sino que más bien, curiosamente, señala la importancia de otros espacios donde se juega la existencia, etcétera, que no necesariamente han sido identificados como lugares reconocibles precisamente por el exceso de atención en lo público y en su necesidad de reforma hoy, ¿no? O de destrucción, que acertó, nosotros podríamos pensar, pues es que hay muchos más, ¿no? Eh, en fin, solo quería cerrar eso. No sé, Gerardo, si tú te gustaría decir algo más para cerrar o algo. No, me parece que podemos dejarlo aquí y hemos llegado me parece, a un punto eh, productivo y, por lo menos para mí, iluminador, ¿no? Mm, De lo que respecta a el libro de Certeau del año 74 a presente, ¿no? sí. Sí, no, pues yo te agradezco mucho, Gerardo, como suele ser contigo la lectura de estos libros que nos vamos mandando, suscita un montón de cosas, entre otras el entusiasmo. Entonces, pues no queda más que agradecerte mucho y agradecer también a quienes nos han seguido hasta ahora en la conversación
Y agradecer también a quienes o quienes están encargados de esta edición de todo este programa, que son José Valentín Niembro Márquez, Jimena Gómez e Itziar Ramírez Álvarez, que son quienes me acompañan en esta aventura precisamente. Entonces, pues, gracias y hasta la próxima.